Vamos a conversar ahora con el exministro de Educación, el doctor Idel Wexler. ¿Cómo está, señor Wexler? Tenga usted muy buenos días. Buenos días. Es un gusto. Un placer saludarlo y poder conversar con usted después de mucho tiempo. El placer es nuestro, la alegría de tenerlo es también de nosotros. A ver, primera pregunta, ¿cuál es su impresión sobre cómo se ha estado manejando el tema educativo con esta pandemia? Y, por supuesto, su impresión sobre esto de las compras de tablets para que en el ámbito rural y en los sectores potencialmente pobres se pueda apaciguar la situación de los niños que no las tienen y la enseñanza virtual o a distancia. Como usted comprenderá y comprenderán todos nuestros amigos televidentes, este es un año atípico por un problema sustantivo de salud. 172 sistemas educativos en el Perú siguen paralizados, con excepción de algunos que comienzan a soltar a algunos niños en educación inicial. Pero la mayoría ha tenido que suspender las clases presenciales por razones obvias. En el Perú no quedaba otra alternativa y conforme se ha ido desarrollando el problema de la pandemia, lo que correspondía era implementar una educación a distancia. Si comenzamos por los colegios públicos, tenemos que tener en cuenta que solamente en cuanto a computadoras hay 33.3% de hogares que tienen una computadora. En Lima Metropolitana es 52.8%, pero en el área rural es 5.8%. Pero en cuanto a la conectividad, ya sea por fibra óptica o por satelital, 29.8% de hogares tiene conectividad y en el área rural 2.1%. Bajísimo. En esas condiciones, el Ministerio de Educación ha actuado rápidamente, cosa que yo he saludado y he felicitado al ministro, para poner en marcha Aprendo en Casa. Naturalmente, usando la radio y la televisión, también la web, 400 radios para llegar a la mayor cantidad de alumnos en el Perú. Ciertamente que ese programa de Aprendo en Casa tiene que mejorar sustantivamente, tiene que incorporar a maestros en el desarrollo de las clases, que hay muy buenos. Los maestros tienen que buscar con los directores y casi 10.000 trabajadores que hay en el Ministerio de Educación, de los cuales 5.000 están para supervisar, monitorear, acompañar, asistir, incorporar a los docentes públicos para el seguimiento de estas clases, pero también para que las clases se hagan en función del currículo y los cuadernos de trabajo que deben repartirse a los alumnos o que ya se están repartiendo. En lo que concierne a los colegios privados, un gran sector, a pesar de no estar preparado, porque una cosa es usar, señor, amigos televidentes, una computadora, un entorno virtual, una herramienta tecnológica del Microsoft Office o del Google en clase, y otra cosa es la educación a distancia. Y yo estoy sorprendido que la gran mayoría de colegas docentes, porque he sido docente más de 34 años en el Colegio León Pinedo y director, Sí. y estoy cerca de ellos como de los docentes públicos, mañana, tarde y noche se han dedicado a diseñar, a implementar y a desarrollar clases virtuales con todas las debilidades propias pues de una experiencia nueva. Ciertamente hay un sector pequeño
de aquellas escuelas, de los conos, de los lugares periféricos a las ciudades metropolitanas, que cobran 100, 150 soles, que no tienen las condiciones y están haciéndolo mediante tareas. Los otros colegios particulares comenzaron con muchas tareas y tengo entendido que las han ido regulando. De tal manera que yo saludo a los 160,000 maestros privados que son asalariados, que viven de las pensiones que pagan los padres de familia por el trabajo que están haciendo. E invito al ministerio a movilizar a los docentes públicos para que participen en esta experiencia que todo indica va a durar un año. Eso es lo primero que tendría que decirle. Muy bien, a y con propósito... respecto a las tablets... Sí, dígame. ¿Aló? Sí, dígame. Con respecto a las tablets, señor Lara, es bueno tener en cuenta que el gobierno ha ofrecido 840,000 tabletas. Sí. Para los que nos ven y nos escuchan, las tablets son computadoras chicas, pero con todas las herramientas y mecanismos para funcionar. 719 para cuarto, quinto y sexto de primaria y los alumnos de secundaria de escuelas rurales, y 123,000 para alumnos de los ámbitos de pobreza en el ámbito urbano, de los quintiles 1 y 2. En total, son las 840,000 tablets que ha anunciado el presidente y que están en el decreto legislativo emitido. Así es. La inversión son 790 millones de soles. 650 que pone el gobierno central y 140 que deben poner los gobiernos regionales. A mí me parece una buena decisión, pero como usted comprenderá como periodista y teniendo en cuenta las experiencias anteriores, es bueno tener presente, primero, un plan donde las especificaciones técnicas sean para comprar no cualquier tablet, sino una tablet consistente, tenaz, duradera, para los ámbitos climáticos de la sierra y de la Amazonía. 1. 2. Hay que prever la distribución, que no es tan fácil en el Perú y que demora mucho tiempo. Y 3. Hay que capacitar a cerca de 100,000 maestros rurales y algunos de los ámbitos urbanos en zonas de pobreza. ¿Por qué? Porque también los maestros van a recibir 97,756 tablets. Si todo este plan se hace bien, se prevé y se trabaja con responsabilidad, va a tener sentido. Pero eso no se hace a la carrera, eso hay que hacerlo bien. Hago votos para que los encargados de la compra y la implementación de este programa actúen con responsabilidad, con previsión, teniendo en cuenta las experiencias anteriores que ya ha tenido el Ministerio de Educación, para que esta inversión de cerca de 800 millones de soles sea efectiva a la brevedad. Muy bien. Yo creo que en menos de 4 meses va a ser imposible. Ojalá sea en agosto que todo esté funcionando bien. Señor Wexler, ¿es necesario la capacitación para la enseñanza virtual a los maestros? Por supuesto. Inclusive los privados, una cosa es la enseñanza utilizando herramientas tecnológicas. Yo he asesorado al Colegio de Talentos del Callao
a 40 colegios en un programa de la UCB Escolar en Comas, asesorado también a profesores del Colegio Raimondi y a otros, y usar herramientas en la clase presencial ya es un reto. Hacer clases a distancia ya es más complicado, porque hay que cumplir una línea didáctica, hay que usar una serie de recursos educativos y tecnológicos, y tienen que ser clases motivadoras y efectivas para que realmente los alumnos las puedan seguir. Entonces, en los colegios privados, de alguna manera ya estaban capacitados en usar las herramientas. Otras en el camino se han capacitado, y hacer la educación a distancia es un trabajo de mayor magnitud, que en los privados avanza por buen camino, pero que en el sector público estamos en una situación incipiente. Muy bien. Hay una última pregunta que quiero hacerle antes de culminar la entrevista. Ha parecido como que el ministro de Educación se ha puesto un poco de costado cuando ha abordado el tema de las pensiones en los colegios particulares, porque él, palabras más, palabras menos, ha dicho que eso es regulación y ahora no se puede hacer regulación en el Perú. En ese contexto ya han empezado digamos, las discusiones entre padres de familia y directores de colegios, incluso que se han difundido por la televisión y todo. Un ex viceministro, hace algunos días, que entrevistamos aquí en el programa, nos decía que al ministro sí le compete ver el problema de las pensiones en los colegios particulares, en principio para que se pongan de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pues tomar una decisión, porque estamos en una situación de emergencia. ¿Qué dice usted, señor Bergler? Mire, los colegios privados, muchos son de asociaciones culturales, o sea, sin fines de lucro. Muchos son colegios religiosos y confesionales. El ministerio puede participar para aconsejar, para viabilizar, pero el Estado no puede ingresar en la determinación de los costos de las pensiones. Esta es una decisión que no le corresponde ni siquiera a los directores de los colegios privados, le corresponde a los promotores, que tienen que ver su presupuesto y de acuerdo a eso decidir. Los colegios privados, Indecopi, lo que vela es que, vamos a poner un ejemplo, si un colegio decide cobrar 700 soles al mes, tiene que decir, voy a brindar laboratorios, clases de inglés, clases de francés, qué sé yo, van a haber piscinas, deporte. Indecopi lo que tiene que hacer es ver que el servicio ofrecido para pagar esa pensión se cumpla, nada más. Por lo tanto, en el Perú en general, para bien o para mal, eso es otro tema. Los precios no los fija el Estado. Claro, por eso el presidente decía el otro día, vamos a reabrir, estamos evaluándolo por lo menos, las matrículas en los colegios estatales para que aquellos padres que sientan que les están cobrando demasiado, se pasen a esos colegios estatales. Me parece bien, es legal, es correcto que los alumnos que están en los colegios privados puedan trasladarse a los colegios públicos o de los colegios públicos a los colegios privados. Eso es legal y tenemos como fecha hasta octubre. Lógicamente, yo como educador, como docente, como el ministro, espero que los padres de familia entiendan que está de por medio 160.000 maestros. Y si en algún colegio los promotores deciden hacer una rebaja,
esa es potestad de ellos. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es trabajar arduamente para que la educación a distancia sea de calidad en los colegios privados Y y en públicos. los colegios públicos, para que este año sea validado y no sea perdido. Correcto. Esa es mi recomendación. Ha sido muy amable, señor Wexler, muy amable. Muchas Le gracias. agradezco por haberme dejado explayar No, está muy bien. mi punto de vista. Muy gentil. Ha sido el exministro de Educación y del Wexler.